cuando la masa de harina se considera leudada. Según la halajá ortodoxa, cuando se comienza a elaborar matzah, esta debe terminarse antes de 18 minutos. ¿Por qué esta práctica? ¿Cómo surge? Bueno, hoy es el día en que vamos a hablar de ello. Vamos primeramente al texto de la Torah, comprender la fuente y luego analizaremos el por qué esta halajá de 18 minutos. Está escrito en el libro de Shemot, Éxodo capítulo 12, verso 34. El pueblo tomó la masa antes que leudara en sus artesas de amasar envueltas en paños y se las llevaron sobre sus hombros. El contexto: los hijos de Israel fueron expulsados de Egipto y entonces, ¿qué sucede? Se llevan, como dice el texto, se llevan las masas envueltas en paños. ¿Por qué? Sigue diciendo el texto. Los israelitas partieron de Ramsés en dirección a Sucot. Esto fue la noche de Pesaj, es decir, entrando del 14 al 15 de Aviv, tras la cena de Pesaj. Eran más de 600,000. Entonces, dice el verso 39, cocinaron la masa que habían sacado de Egipto e hicieron ugot matzot. Esto se traduce como tortas de matzot, pues la masa no había leudado aún. No se había convertido en hametz, ya que fueron echados de Egipto y no pudieron demorarse ni preparar alimentos para sí mismos. La deducción lógica, ¿qué nos dice? Transcurrieron más de 18 minutos desde que los israelitas hicieron la masa, pidieron a los egipcios los objetos de oro, de plata, los vestidos, salieron de Egipto y acamparon en Sucot y finalmente cocinaron la masa para hacer matzot. La masa todavía no había leudado. Transcurrieron seguramente mucho más que 18 minutos. Esta lectura lógica, sencilla, simple, debe hacer que el lector se haga la pregunta: ¿por qué la halajá normativa exige 18 minutos en el proceso de la matzah? De lo contrario, es considerada, 19 minutos, es considerada producto leudado. Para que quede esto claro, Hizkuni, un rabino francés del siglo XIII, uno de los grandes comentaristas de la Torá, dice que la masa fue cocinada en Sucot. Es decir, está consciente de que desde que salieron de Egipto, pidieron todos estos artículos de oro, plata, vestidos a los egipcios, salieron, llegaron hasta Sucot, transcurrieron seguramente más que 18 minutos, obviamente. La pregunta puede ser, bueno, ¿qué tiempo hay desde Ramsés a Sucot? ¿Cierto? Sería una pregunta válida. Seforno, un rabino italiano del siglo XV, llega a la misma conclusión. Las matzot se cocinaron en Sucot. Vamos a suponer que el texto no está en sentido cronológico, que la mención de Sucot, o sea, el traslado de Ramsés a Sucot, tomó lugar después que ellos habían cocinado las matzot. Aún así, existen más de 18 minutos en todo ese proyecto de salir de Egipto. Primero, cargar con todos los preparativos, salir de Egipto, tomar la posesión de los egipcios y salir. Todo ese proyecto, aunque no se hayan llegado a Sucot, son más, obviamente, más de 18 minutos. Luego, ustedes saben que existe la opinión de Rambam, Moshe ben Maimón o Maimónides, también el Shulchan Aruch de Yosef Karo. Existe la opinión de que si alguien amasa, constantemente está amasando la masa de harina, mientras continúe amasándola, esta no se va a leudar, es decir, no se considera hametz, aunque pase el día entero amasándola. Ahora, la pregunta sigue siendo, ¿de dónde sale la idea de 18 minutos? Ya vemos que no está sustentada por la Torah. Si estamos recreando la salida de Egipto, perdón, pero los 18 minutos no recrean la salida de Egipto. Yo creo que la pregunta es válida, ¿cierto? Habrá quien diga, bueno, ¿cómo puedes hacer esa pregunta? Hay que respetar el dictamen. Miren, ese dictamen de 18 minutos no lo decretó el Sanhedrin ni el Beit Din Hagadol. Así que yo creo que es muy válido que todos se hagan esta pregunta. Aunque alguien se sienta mal por ello, yo creo que todos estamos en el derecho de hacernos esta pregunta. ¿Por qué 18 minutos? ¿Por qué después, al minuto 19, se me considera mi masa de harina hametz y no puedo ingerirla en Pesaj ni en los días de Matzot? La realidad es la siguiente, esta es la evidencia. Los 18 minutos proviene de una opinión colectada en el Talmud de Babilonia, en el Tratado Pesajim, en la página 48a, un dicho de un rabino llamado Rabbi Abahu, que vivió entre el tercer y cuarto siglo. Y él está repitiendo una enseñanza
que proviene de un rabino que vivió en el siglo III, Rabbi Shimon ben Lakish. Esto se recopila en el Talmud de Babilonia. Recuerden, existen dos Talmudim que comparten los dos Talmudim, comparten la Mishnah, pero los comentarios de la Mishnah, que son la Gemara, que es lo que conforma ya el Talmud, pues varía. Un comentario de la Mishnah se creó en Babilonia y un comentario de la Mishnah se creó en la tierra de Israel. Y aquí tenemos entonces las dos tradiciones, el Talmud de Jerusalén, el Talmud de Babilonia, que dice Rabbi Abahu en nombre de Rabbi Shimon ben Lakish. Dice que el periodo que la masa tarda para convertirse en Hametz es lo que demora una persona caminando desde Migdala Nunaya a Tiberíades. Migdal, o también llamada Magdala. Esto, sigue diciendo el texto, es una milla. La distancia entre Migdal y Tiberíades es una milla. La milla romana no es como la milla actual. La milla actual son unos 5.280 pies. La milla romana era unos 5.000 pies. La diferencia es un poco, pero no es tanto. Son 280 pies nada más la diferencia. Cuando transferimos los pies en tiempo, llegamos a un total de, por supuesto, no es una sola cifra, porque no todos caminamos de la misma manera. Hay un promedio entre 18 minutos y 24 minutos. Hay quienes dicen 27 minutos. Entre ese margen, lo mínimo es 18 minutos, que se tarda de viajar desde Migdal a Tiberíades, es 18 minutos hasta 24 o 27 según algunos. Pues se buscó lo más estricto para evitar que se leudara la masa. Lo más estricto que es 18 minutos. Esta es la fuente de los 18 minutos que en la modernidad, en nuestros días, se ejecuta como alajá. La primera pregunta que debe hacerse el estudiante, estamos hablando de tiempo, en el tiempo que una masa se convierte en masa leudada. ¿Por qué encontramos en el Talmud de Babilonia la mención del tiempo, pero en contexto de la caminata de un lugar a otro, de millas? ¿Por qué no se nos dice, bueno, cuánto tiempo demora una masa en leudarse? Entre 18 a 24 minutos. No, porque hay que acudir a dos lugares geográficos y luego decir, encima de eso, aclarar y decir, bueno, entre Migdal y entre Tiberíades existe una milla, que son los 5.000 pies de la milla romana. ¿Por qué hay que especificarlo tanto? Y no simplemente decir 18 o 24 minutos. ¿Por qué? Tienes que hacerte esa pregunta si quieres encontrar respuesta. Resulta interesante que en el Talmud de Jerusalén se registra la misma opinión de Rabbi Abahu, que vivió entre el siglo III y el IV. Rabbi Abahu, citando a Rabbi ben Lakish, Shimon ben Lakish, del siglo III, lo que demora el camino desde Migdal Nunaya hasta Tiberíades es lo que demora en leudarse una masa. Pero en este caso el Talmud de Jerusalén no dice que existe una milla entre Migdal y Tiberíades. Dice existen 4 millas. Ya no estamos hablando de 18 minutos, estamos hablando de 4 millas. Si fuesen 18 minutos por 4, tendríamos ¿cuánto? 72. Si fuesen 4 millas por 24 minutos, tendríamos 96 minutos. Todo cambió, ¿verdad? De repente todo ha cambiado. ¿Por qué se prefirió la opinión del Talmud de Babilonia y no la opinión registrada en el Talmud de Jerusalén por el mismo maestro, repitiendo la misma enseñanza de su rabino? ¿Quién tiene mayor peso? Es la pregunta, ¿cierto? ¿La gente de Babel, los intérpretes de Babel o los intérpretes de Jerusalén? Señores, si estamos hablando de geografía, ¿quién tiene más autoridad? Los que vivían en Israel. Así que lo más probable a primera vista, porque hay que analizar algo más, pero a primera vista, quien debe tener la razón es el comentario registrado en el Talmud de Jerusalén. Entiéndase que hay 4 millas, no una, entre Migdal y Tiberíades. Por lo tanto, en este contexto, ¿qué tendríamos? Que la matzah no se convierte en leudada, sino después de entre 72 minutos hasta 96 minutos. Esta pregunta debía hacérsela a aquellos que ven como su máxima autoridad el decreto talmúdico, es decir, que ven en el decreto talmúdico Divrei Elohim Haim, que aunque uno diga una cosa y el otro lo opuesto,
Ambos son la voluntad del Creador. Tienen que hacerse esa pregunta, o el Babli o el de Jerusalén. La arqueología ha evidenciado en la actualidad que en realidad no existen 4 millas, por supuesto, mucho menos una, entre Migdal y Tiberíades, sino 6 millas. 6 millas. Los manuscritos dicen no solamente que el tiempo es medido por una distancia geográfica, sino que hay manuscritos que solamente mencionan a Migdal y a Tiberíades, pero no dicen cuántas millas hay entre una ciudad y la otra, o entre un pueblo y el otro. Es decir, existen manuscritos que simplemente dicen, manuscritos talmúdicos antiguos que dicen, lo que demora el camino de Migdal y a Tiberíades es lo que demora la masa en leudarse. Nada más. No dicen cuántas millas. Por lo tanto, esto debe hacer suponer, al menos a mí me hace suponer, que la definición de una milla de distancia entre Migdal y Tiberíades, o la definición de 4 millas entre Migdal y Tiberíades, fueron registros o añadiduras posteriores para clarificar el contexto, y es lo que se llama una glosa. Es decir, un copista desea clarificar el texto y añade la glosa. Con el tiempo, alguien toma esa copia y entonces incluye la glosa como parte del escrito original. El texto de la Torá nos dice que los hijos de Israel, cuando salieron de Egipto, se trasladaron desde Ramsés a Sucot. Y entonces, siguiendo la cronología, cocinaron la harina, hicieron matzah, y dice que aún la masa no estaba leudada. ¿Qué distancia, cuántas millas existe entre Ramsés y Sucot? Si tomamos a Ramsés como Pi Ramsés o Cantir, entonces existen aproximadamente 6 millas en términos modernos, obviamente. La cuestión es que tiene más sentido el dictamen rabínico, tiene coherencia con el texto de la Torá. El rabino Shimon ben Lakish, claro, esta es una suposición, hizo la deducción, conociendo que la distancia entre Ramsés a Sucot es más o menos 90 minutos, unos 5 o 6 millas, transmitió esta enseñanza. Si la Torá no declaró esa masa leudada tras transitar aproximadamente 6 millas, pues entendamos eso en términos de la tierra de Israel. Imagina, es lo mismo que desde Migdal a Tiberíades. Pasa el tiempo, la gente sale fuera de la tierra de Israel, por ejemplo Babilonia. ¿Quién sabe en Babilonia cuánto tiempo existe de trayecto entre Migdal y Tiberíades? Se colocó la glosa, 1 milla. En los escritos del Talmud de Jerusalén, 4 millas. Todo, obviamente, esto que dije es una suposición, pero bien sustentada. Lo importante es que existen manuscritos talmúdicos que no registran la frase 1 milla o 4 millas. Y la arqueología ha confirmado que existen aproximadamente 6 millas. Así que estamos hablando entre 90 minutos y 120 minutos. Todo se hace más lógico porque se está recreando. ¿Cuál es el principio? Pesaj, los días de Matzot, es recrear el evento de la salida de Egipto. Si este es el sentido, entonces las Matzot tienen el procedimiento para hacer matzah, tienen que tener el mismo sentido. Recrear el evento, que los hijos de Israel, según la Torá, se trasladaron un periodo aproximadamente de 1 hora, y aún así el texto de la Torá catalogó esa masa de harina como no leudada. Así que los 18 minutos es un minhag. Los 18 minutos, entiéndase, para considerar una harina sin leudar es simplemente una tradición que, como espero haber evidenciado, no está sustentada en la Torá. Es una tradición. Quien quiera seguirla porque crea que eso es lo mejor, está libre de hacerlo, porque a fin de cuentas está realmente ingiriendo un pan sin leudar. Lamentablemente, la mayoría de las personas que siguen esta minhag, esta costumbre, como una normativa obligatoria, pues catalogan a los demás como una matzah que no es kasher para Pesaj. Pues bien, será hasta la próxima. Muchas gracias por el tiempo.